Esta es la historia de un padre, Dick Hoyt, y un hijo, Rick Hoyt. Por una, llamémosle tragedia en su nacimiento, Rick no puede caminar o hablar. Por una tragedia, Dick, el papá, no puede jugar con su hijo a la pelota. Pero porque ellos están juntos, ahora son una inspiración para las personas en todo el mundo. Los padres, Dick y Judy, querían una vida normal para su hijo, así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió minusválido. Así que juntos, ellos corren. Juntos, compiten en maratones. Juntos, compiten en triatlones. Rick no hubiera podido competir sin su papá. Dick no hubiera competido sin su hijo. Jesús puede escribir toda tu historia de nuevo. Mira lo que hizo conmigo. Existen muchas historias reales en la Biblia donde se denota la paternidad, y hay otras historias donde el padre es ausente. En la historia de hoy quiero hablarles acerca de Agar y acerca de Ismael, y que Ismael, aunque fue el primer hijo de Abraham, hubo una etapa muy importante en su vida que le tocó vivirla sin su padre y solamente con su madre. Esa historia la encontramos en el capítulo 16 del libro de Génesis, y habla de Agar. Agar es una esclava, y su ama o su dueña, su señora, era Sara, la esposa de Abraham. Todos sabemos que Sara era estéril. Sara no podía darle hijos a su esposo Abraham, y tratando de solucionar esta situación, le dice a Abraham que busque a Agar, que se acerque a ella y tenga hijos con ella, pues según la cultura, al tener Abraham hijos con la esclava de Sara, los hijos de la esclava le iban a pertenecer a Sara, y de alguna manera iban a resolver algún problema, o el problema que tenían al no tener hijos, al no tener descendientes. Pues Abraham, ni corto ni perezoso, embaraza a Agar. Luego de Agar estar embarazada, comienza a ver con desprecio a su señora, a Sara. Esto le incomoda a Sara. Sara se queja con Abraham y le dice: mira lo que está ocurriendo ahora una vez que has embarazado a Agar. Abraham le dice a Sara: ella es tu esclava, tienes que resolverlo tú. Y quisiera hacer un paréntesis aquí en esta historia, porque aunque parezca normal dentro de una cultura, Agar tenía un hijo en su vientre de Abraham, pero Abraham parece evitar esa responsabilidad de resolver el conflicto que había entre estas dos mujeres. Algunos dirán: es que mejor no meterse en conflicto de mujeres, pero él era el padre. Ahora deja a Sara la responsabilidad de corregir tal vez lo que fue un error, o considerado como un error para muchos, el haber permitido de que su esposo embarazara a su esclava. Ella comienza a afligir, a castigar a Agar. Agar huye de la presencia de su ama Sara, de su señora, y cuando huye, un ángel del Señor se le presenta y le pregunta qué le está pasando. Ella le dice que está siendo afligida por su señora y ha huido, pero el ángel le da un consejo. Le dice: vuelve a donde tu señora y colócate sumisa delante de ella. Gracias a Dios, Agar toma esa decisión y cambia la actitud delante de su señora. Si eso no hubiese sucedido, Ismael no solo no hubiese tenido a su papá en la etapa difícil de la cual vamos a describir en su adolescencia, sino que desde la niñez no iba a poder crecer con una figura paterna o con la figura o la presencia de su papá en su vida. Y los primeros años de la crianza y los primeros años
del crecimiento de un niño son muy importantes porque allí va a desarrollar hasta un 85% de su personalidad. Es importante que papá esté presente en la vida entonces de cada hijo. Encontramos luego que pasan 14 años e Ismael tiene 14 años, ya comienza a ser un adolescente cuando encontramos el milagro en la Biblia que Sara, ya siendo anciana, y Abraham con casi 100 años, tienen a su primer hijo Isaac. Tienen a Isaac y pasan 5 años más hasta que destetan a Isaac. Escuchaste bien, el destete fue a los 5 años de edad y parece algo demasiado hoy en día en nuestra cultura. Algunas madres no quieren amamantar a sus hijos por algunas razones de estética y de figura. Otras los amamantan 1 año. Otras se les ha hecho muy difícil destetar a sus hijos y llegan tal vez a los 2 años y tienen problemas tal vez con sus hijos. Se sienten o los perciben como un poco malcriados, rebeldes, muy apegados a las madres. Y las madres no han podido quitarle el pecho. Pero en su cultura, estamos hablando de muchos años atrás, esperaban hasta aproximadamente 4 o 5 años para el destete. Esto sumándolo cronológicamente podemos decir que Ismael tiene alrededor de unos 19 años y aunque pareciera un muchacho bastante grande ya y tal vez pensamos ya no necesitaba tanto a su papá, según los procesos evolutivos que podemos inferir para aquel tiempo, todavía se veía como un niño, era apenas un muchacho, era apenas un pequeño adolescente. Entonces encontramos esta historia allí. Cuando Ismael comienza, según como dice la historia bíblica, a burlarse de su hermano Isaac, esto llenó de celos a su madre, a la madre de Isaac, a Sara. Y Sara vuelve a hablar con su esposo y le dice a Abraham, ahora tenemos este problema y no es posible que el hijo de la esclava herede con tu hijo que es de tu esposa, con Isaac. Tienes que resolver esto, despídela de la casa, échala. Abraham, en una decisión muy difícil, consulta a Dios, pero Dios le dice, y aunque parezca contradictorio, en medio de una cultura tal vez es normal, Dios le dice, hazle caso a tu mujer, escúchala y haz como ella dice, porque Dios tiene un propósito con tu hijo, Dios está con tu hijo, está tranquilo, y solo en esa tranquilidad en la que podemos vivir, en las promesas de Dios, Abraham es obediente a Dios y despide al muchacho y a Agar, su madre. Agar, luego de vagar en el desierto, parece perdida, se le acaba la provisión, se le acaba el agua, deja al muchacho a una distancia porque el muchacho va a morir, no lo quiere escuchar llorar, se aleja de él para no verlo morir. Pero un ángel de Dios le habla y le dice, Agar, toma al muchacho, acércate a él, porque Dios tiene un gran propósito con él. Veamos cómo lo dice la Biblia en Génesis, en su capítulo 21, versículos 17 al 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. La Biblia vuelve a referirse a Ismael, donde años más tarde, al haber crecido su mamá, busca una esposa para él. Ismael tiene alrededor de unos 12 hijos varones, una hija que refiere la Biblia, por lo menos una hija tuvo también. Pero me llama mucho la atención que muchos años después, ya siendo un hombre anciano, adulto, muere Abraham y él logra estar con Isaac, su hermano, juntos otra vez para sepultar a su padre. Algunos hijos, por circunstancias, especialmente hijos fuera del matrimonio, por las circunstancias, ¿verdad?, que podemos entender, no logran vivir con sus padres, pero sí estar tal vez en esos últimos momentos. Esta historia es fascinante, la historia de Agar, la historia
de Ismael. Vemos a Dios obrando, como siempre, con un propósito para cada vida, para cada persona. Y Dios respaldando y sustentando, Dios siempre como un padre pendiente de las necesidades de sus hijos. Pero al hablar de paternidad, yo quiero hablarte de su importancia. Muchas personas han hecho estudios científicos, estudios psicológicos, sobre la importancia, sobre la consecuencia por la ausencia de un padre en la crianza, en la vida de sus hijos. Y algunos han llegado a decir, como Ronald y Jacqueline Ángel, presentaron un trabajo en el que concluyeron lo siguiente, quiero leerlo para ustedes. Un niño con un padre ausente presenta mayor riesgo de enfermedad mental, mayor dificultad para controlar sus impulsos y de tener problemas con la ley. Otros expertos añaden lo siguiente, que los hijos con padres ausentes presentan un alto nivel de deserción escolar. Pero en la mayoría también concuerda que las personas que viven y crecieron con la ausencia del padre viven con una extrema inseguridad en sus vidas y falta de madurez emocional. Alguien llamado Lacan dijo lo siguiente: conocer al menos el padre o el nombre del padre es crucial para el desarrollo de un hijo. Conocer por lo menos el nombre del padre es crucial para el desarrollo de los hijos. Hubo un poeta inglés llamado George Herbert, dijo: un padre vale como 100 maestros. Quiere decir que un padre enseña, un padre es un modelo, un padre es tan importante en la vida de sus hijos. Yo quiero decirle a los padres que no debemos tener temor en algún momento, porque tal vez pensamos que al no ser perfectos, no podemos enseñar bien a nuestros hijos. No, cometemos errores todos padres como humanos, pero también hemos entendido que los hijos aprenden más de los errores que sus padres corrigen que de los errores que sus padres están ocultando. Ahora, ¿qué ocurre cuando no existe papá? ¿Cómo mejoro esa situación? ¿Cómo mejoro esas consecuencias? ¿O cómo soluciono este problema de las consecuencias cuando papá no está? Es importante, importantísimo, y no me cansaré de decirlo, hay que perdonar. Perdonar esa ausencia, perdonar las heridas provocadas, perdonar las consecuencias que podemos vivir cuando un padre es ausente. Hay quienes menosprecian a sus padres, y quienes menosprecian a sus padres pues tienen un problema de que es que no han perdonado esa ausencia. La solución no es buscar un sustituto, la solución no es solamente buscar a alguien que llene ese vacío, porque esa persona que llene ese vacío, si estamos resentidos con nuestros padres biológicos, igualmente vamos a herir a esas personas y vamos a estar tal vez predispuestos a una relación sana con aquel que hemos escogido o quienes nuestras madres han escogido para llenar ese vacío. Parte de nuestra sociedad está enseñando hoy en día que el padre es desechable, que el padre no es necesario. Algunas madres le han dicho a sus hijos, esas madres que han criado solas, como le tocó a Agar tal vez en algún momento criar a Ismael. Algunas madres que crían solas, resentidas, dolidas por la ausencia, por el abandono de este hombre, del padre de sus hijos, le han dicho a sus hijos pequeños: no, usted no tiene papá. Usted no tiene papá. Mira cómo crean un conflicto y una confusión en un niño pequeño. Usted no tiene papá, usted solo tiene mamá y esa soy yo. Y algunas han dicho: usted no tiene papá, yo soy su papá y yo soy su mamá, y no se hable más, y evite esos problemas y evite estar preguntando algunas cosas. Eso puede traer una confusión. Es necesario que por lo menos nuestros hijos conozcan quién es, o que los hijos conozcan cuál es el nombre de sus padres. Esto es importante para su desarrollo intelectual, para su desarrollo y para su salud emocional. Hay muchos estudios acerca de la importancia de los padres. Hay estudios que siguen reflejando las consecuencias cuando papá está ausente. Cuando hablamos acerca de la delincuencia, podemos ver que en un 80% aproximadamente, en los estudios que se hicieron en cárceles, en los estudios que se han hecho de criminología, se ha encontrado que el 80% de los hombres o mujeres
no tuvieron un papá. Quienes cayeron en la delincuencia, quienes están privados de libertad en alguna institución, el 80% de las personas que allí se encuentran no conocieron o crecieron sin un papá. En algún momento, cuando leemos libros como Las mujeres que aman demasiado, algunos han escuchado este libro, Robin es el autor, Robin Norwood. Él dice que las mujeres que tienen problemas para relacionarse, para escoger un esposo, para escoger una pareja adecuada y tener una buena relación con ellos, quienes tienen problemas para relacionarse es porque no han tenido una figura realmente, o una figura paterna realmente significativa en sus vidas. Porque la ausencia de un padre no es solamente que papá no lo conozca, que papá no viva con ellos. Un padre puede estar viviendo con sus hijos e igualmente ser ausente en la vida de sus hijos, ausente emocionalmente en la vida de sus hijos. Cuando un padre es emocionalmente ausente en la vida de sus hijos, cuando es un padre con problemas de adicciones, cuando es un padre con problemas con sustancias adictivas o comportamientos adictivos en su vida, entonces esto hace que emocionalmente sean ausentes. Generalmente un hombre que tiene problemas con el alcohol, con la droga, con alguna sustancia adictiva o un comportamiento adictivo, también fue un hombre que en su momento fue un niño donde su papá también estuvo ausente. Y lo que hace es repetir un patrón. Algunos hemos dicho, nadie da lo que no tiene. Una persona herida hiere. Y al no poder dar lo que no recibió, entonces hay la limitación y se sigue continuando como una cadena de ausencia paterna. Aunque somos padres, aunque procreamos, aunque tenemos hijos, podemos ser ausentes emocionalmente en la vida de ellos y especialmente cuando tenemos problemas de adicción o comportamientos destructivos. Lamentablemente esto va a traer mucho dolor en la vida de los hijos. Esto va a traer mucho vacío también. Tim LaHaye, en su libro Homosexualidad, dice que una de las causas de la homosexualidad es la ausencia paterna. Así que, como la importancia en la hija, la presencia del padre, que es el que afirma, el que le da valor a la hija, el modelo tal vez al tenerlo, que ella va a buscar también en un esposo o en una pareja, y al no tenerlo va a tener más problemas para relacionarse con una pareja, como también la orientación sexual. Apenas estas dos vertientes, estas dos claves, estas dos, digamos, variantes en la vida de una persona pueden estar marcadas por la ausencia de un padre. Hoy quiero contar también una historia, una de las cartas que nos han llegado y que cada domingo hemos estado leyendo una de estas cartas. Y quiero hablar acerca de una carta de una joven. Y comienza diciendo de esta manera: mamá tenía 20 años cuando se enamoró de un hombre 20 años mayor que ella. Él era una persona atractiva, pudiente y socialmente reconocido en la ciudad. Decidieron mantener una relación clandestina, ya que él tenía una familia. Pasaron casi 2 años cuando el amor jurado y las promesas que le había hecho a mi mamá murieron al descubrir que ella estaba embarazada. Su reputación, el qué dirán, y por primera vez su familia estaba primero. Mamá decidió hacerse a un lado y armarse de valor para ser una madre más que criaría a su hija sola. Esto cambió radicalmente su carácter y con los años se convirtió en una mujer de temperamento fuerte, desconfiada y de corazón endurecido a cualquier relación amorosa. Aunque mi llegada sorprendió a muchos, tuve un hogar que me recibió con brazos abiertos y mi familia proveyó todo lo material que pude necesitar. Crecí en la casa humilde de mis 2 abuelos, con mi tía, también madre soltera con sus 3 hijas, mamá y yo. Mi abuelo era lo más cercano a una figura paterna que teníamos. Era un hombre de temperamento fuerte, al cual se tenía poco acceso para abrazos y consejos. Él y mi abuela hacían todo lo que en su mente era correcto para criar a un niño, darnos un techo, ayudar a vestirnos y alimentarnos. Mi mamá siempre me dejó muy en claro que papá tenía una familia
y no quería conocerme, quizás para protegerme del rechazo que podía brindarme si decidía buscarlo. Y se encargó de hacerme entender que él no fue ni era necesario en nuestras vidas. Siempre decía que ella era mamá y papá para mí. Estudié en los mejores colegios de la ciudad. Fui una niña sobresaliente desde muy pequeña. Comencé a pensar rígidamente en mis notas. Por ejemplo, en secundaria, nada que estuviera por debajo de 19.5 era aceptable para mí. Y cada vez que mi mamá iba al colegio, me aseguraba de que ella tuviera algún tipo de elogios por mi comportamiento y mis notas. Me sentía tan plena al oírla hablar bien de mí, aunque siempre lo hacía a mis espaldas. Sus elogios eran una manera de retribuirle todo lo que había hecho por mí, de hacer que su carácter rígido menguara por unos minutos y de tratar de pagar la falta que había cometido mi papá. De alguna manera también me sentía culpable de aquella herida que la había convertido en esa mujer impenetrable. Tenía que asegurarme de que supiera que yo, a diferencia de mi papá, nunca le fallaría. Recuerdo que una vez me inscribí en un curso de canto. No quise invitarla porque me daba terror cantar y que me viera equivocarme, no podía permitirlo. Igual ella se enteró y acudió a aquel auditorio. Cuando subí al escenario y la vi mirarme a los ojos, me temblaron las piernas. Fue la peor presentación que había podido hacer. Bajé rápidamente y me fui a casa sin esperarla y lloré amargamente bajo mis sábanas. Me sentía tan avergonzada, no quería sacar mi cabeza de nuevo a la luz. En su lado de la historia, ella pensó que me había avergonzado de ella y por eso la había ignorado. Se molestó conmigo durante 3 días. Así crecí a lo largo de los años con muchos comportamientos nocivos y estructuras erradas en mi cabeza sobre cómo vivir la vida, cómo relacionarme con los demás, cómo expresar mis emociones. Aunque por fuera aparentaba ser una persona feliz, por dentro tenía un corazón endurecido como el de mi mamá o el de mis abuelos. Su conducta, que me había hecho daño, se había vuelto ahora parte de mí. Sin embargo, a la edad de 16 años, una vieja amiga de la escuela me habló de Jesús. Impactó mi vida la forma tan apasionada con la que hablaba sobre él, sus historias, sus milagros, su amistad. Lo acepté y recibí en mi corazón. Fueron días hermosos. Yo no entendía cómo un Dios tan alto y sublime podría bajar a la tierra a tener una conversación con alguien tan simple como yo. Pero Él era todo lo que yo necesitaba para llenar mi corazón adolescente, solitario e incomprendido. Me refugié en Él y comencé a servirle. Al principio ir a la iglesia era una odisea. Mi mamá no estaba de acuerdo con la nueva vida que quería llevar. Decía que el evangelio era para locos. Tenía que esperar a que se descuidara para escabullirme por la puerta trasera y de regreso hacíamos largas oraciones pidiendo a Dios que ablandara su corazón y no se enfureciera conmigo, y así pasaba. Mi relación con Dios cada vez iba mejor. Todo lo que antes me afectaba se convertía poco a poco en mis fortalezas. Me convertí en una joven fuerte, firme en mis decisiones, de buen testimonio, y aparentemente todo parecía estar completo en mi vida. A los 19 años dejó mi casa para ir a la universidad y, por supuesto, al llegar a otra ciudad, lo primero que hice fue buscar un lugar para congregarme. El pastor de esa nueva iglesia, quien hoy es un gran amigo, me invitó a un ayuno de mediodía donde darían una conferencia llamada El Padre que siempre soñé. La conferencia comenzó con un video muy emotivo de un padre que participaba en eventos deportivos con su hijo discapacitado. Él daba todo de sí, corriendo, nadando, pedaleando, para que con su fuerza ambos pudieran llegar a la meta. Al ver ese video, algo dentro de mí se rompió en pedazos. Mis ojos se llenaron de lágrimas y aunque no permitía que nadie nunca me viera llorar, no pude contener las lágrimas. El pastor, sin conocerme, me miró fijamente a los ojos y me preguntó: «Hija,
¿dónde está tu papá? Yo no entendía qué estaba pasando dentro de mí, pero no quería parar de llorar. Mis lágrimas mojaron toda la camisa de ese hombre. Le conté entre sollozos que jamás había tenido un papá, pero que de verdad lo anhelaba. El Espíritu Santo estaba descubriendo en mí algo oculto que ni yo sabía, y quería sanar esa herida porque necesitaba mostrarme la paternidad de Dios. Ya conocía a Jesús como mi Salvador y el Espíritu Santo como mi Consolador, pero al cerrar mi corazón en mi infancia a una figura paterna, me había negado la oportunidad de conocer a Dios como Padre, de sentirme su niña amada, de sentarme en su regazo y descansar. Fue una mañana hermosa que marcó mi vida para siempre. A partir de ese día comencé un nuevo proceso de crecimiento y de reaprender en el Señor, conocer a Dios como un papá y no como un ser lejano. Me hizo entender que arrastraba conductas negativas que con el tiempo traerían consecuencias, pensamientos como que no necesitaba un hombre a mi lado para ser feliz, sentimientos de celos, desconfianza, autosuficiencia y que nadie debía verme débil. Tenían que ser derribados esos pensamientos. Pasaron los años y mi relación con el Padre que siempre soñé dieron sus frutos. Mi corazón aprendió a amar. Todas las barreras que me había hecho para protegerme del sufrimiento se rompieron. Ya no eran necesarias. También aprendí a honrar a mi mamá a la manera de Dios. Así la culpa se fue de mi vida. El diseño de Dios comenzó a crecer en mí y comencé a desear formar una familia. Perdoné a mi papá por haberme negado y abandonado, y aun cuando hoy no le conozco, oro por él y le pido a Dios la oportunidad de abrazarlo algún día. Tal vez me preguntarás, pastor, ¿existe una solución para quienes no hemos tenido de alguna forma un padre presente en nuestras vidas? ¿Existe alguna manera de sanar esas heridas y de sanar lo que está mal en nosotros? Claro que sí, existe una manera. Una de las formas es perdonando. Y como lo dije anteriormente, el perdón es necesario para sacar ese dolor y ese resentimiento de esa herida que produjo el vacío de la paternidad, la ausencia de un padre en nuestras vidas. Pero también por otra parte quiero compartir contigo mi teoría, quiero compartir contigo mi creencia, lo que he estudiado durante este tiempo en la Biblia, sobre la teología, sobre la psicología, y he llegado a una conclusión que quiero compartir contigo y quiero leerla. La escribí para ustedes, la escribí para ti. Si papá provee un sentimiento de seguridad en los hijos y mamá un sentimiento de protección, y ambos son necesarios en el desarrollo de un individuo para llegar a ser un adulto responsable de sí mismo, un adulto sano emocionalmente, pero falta uno de ellos o ambos en la crianza, solo una relación con Dios y no una religión solamente puede llenar ese vacío que dejan uno o ambos padres. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Creo que Dios colocó una porción de Él en el Padre y otra en la madre para proveer la seguridad y la protección a los hijos. Por otra parte, si la conexión de los hijos con los padres se logra en la niñez, para ese vínculo necesitamos hacer con Dios, necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Fue lo que Jesús le dijo a aquel rabino llamado Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para obtener no solo la salvación, sino también una verdadera relación sanadora con Dios Padre. Necesitamos conectarnos con Él como un niño se conecta con su padre. Muchos creyentes hoy en día no han sanado ni llenado su vacío paternal porque no han perdonado a sus padres biológicos, pero también necesitan ver a Dios como su papá, un padre amoroso, un padre perdonador, un padre proveedor, un padre que nos ama incondicionalmente y nos dice: nunca te dejaré
nunca te abandonaré, siempre te sostendré. Por eso Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Es reconocer de que Él venimos, de que somos sus hijos y a Él vamos. Yo te invito a tener una relación con Dios Padre. Tal vez añores tener esa relación con el papá terrenal o biológico, esa conexión que no se logró en la niñez. Quiero decirte, no sientas rechazo por eso. La psicología ha determinado o ha estudiado que solo es posible durante la niñez hacer la conexión de corazón a corazón entre padres e hijos. Solo se logra en la niñez. Cuando un hijo no se cría con su papá, cuando un papá no es presente en la vida de sus hijos, cuando un papá no está allí, se hace muy difícil crear esa conexión de corazón a corazón. Muchos no han entendido, pero si es mi papá, ¿por qué no me ama? Si es mi papá, ¿por qué no me busca? Si es mi papá, ¿por qué yo no siento que él siente lo mismo que yo quiero sentir o estoy sintiendo por un padre? Muchas veces lo que sentimos es una gran ausencia, es un gran vacío, es un gran anhelo a una figura de un padre, pero tal vez no es la conexión con esa persona, con el padre biológico, con el nombre, con la imagen, con la cara. ¿Por qué no hemos logrado hacer esa conexión de corazón a corazón? Por eso muchos han logrado hacer esa conexión con un abuelo que los crió y sienten que su abuelo es su papá. Algunos lo han logrado hacer con un padrastro, porque fue el que lo vio crecer y durante los primeros años de vida fue a ese padrastro haciendo el rol de un papá y se conectaron con el corazón de ese padrastro, se conectaron con el corazón de un abuelo o de una abuela. Algunos han llegado a experimentar un gran dolor al ver que su papá, que no los crió a ellos, pero crió a otros hijos, tiene una conexión muy especial con ellos. Y tal vez contigo no, y hay un gran dolor, pero debes entender algo: no es que no te amó, no es que te rechaza, es que no hizo la conexión que era necesaria en el tiempo de la niñez, en el tiempo de la crianza. Y sé que estás añorando llegar a ese momento, añorando tener tal vez ese espacio en tu vida, tener esa oportunidad. Yo no puedo asegurarte de que puedas lograrlo desde un punto de vista científico. Lo que sí sé es que la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, para Él todo es posible. Pero lo que sí te puedo asegurar es que puedes lograr esa conexión con Dios Padre. Te lo puedo asegurar porque lo viví, te lo puedo asegurar porque lo experimento cada día. Como Él pudo sanar mis heridas, como pudo llenar mi vacío, no en una religión. También experimenté la religión y siempre la religión dejó el mismo vacío de paternidad en mi vida. Cuando comencé a entender que con Dios podía tener una relación como la de un hijo con su padre y poder ser niño otra vez, nacer otra vez y comenzar en un proceso evolutivo de crecimiento espiritual, a ver a Dios no como un Dios distante, sino como un Dios cercano, que cuida de mí, que me ama, que me afirma, que me da ese valor, que entregó a su Hijo unigénito Jesucristo por amarme a mí. Entendí que tengo un Padre celestial que puede llenar el vacío que deja una madre, que puede llenar el vacío que deja un padre. Y yo quiero invitarte a que puedas solucionar tu problema. Tal vez no puedas acercarte a tu papá, tal vez no lo conociste, tal vez ya murió, pero sí puedes acercarte y ver a Dios como Padre, y Él puede escucharte como su Hijo. Así que yo te invito a orar. Solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Dios puede darte paternidad. Dios quiere hacerlo. Dios quiere sanar tus heridas. Él quiere llenarte de su amor. Él quiere afirmarte con su paternidad. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por este tema, por esta historia real que hoy hemos leído. Gracias, Señor, porque tú me has sostenido todo este tiempo y me has amado como un padre. Y tal vez, Señor, yo no me he comportado como un hijo, te he visto como un Dios distante que ha salvado mi vida de la condenación eterna, que con su Espíritu Santo me ha consolado en momentos difíciles, pero quiero conocerte como un Padre y quiero, Señor, que me veas una vez más como tu Hijo. Yo te pido por todas esas personas que han estado heridas, Señor, que tal vez han estado escuchando o viendo este video. Yo te pido que tú puedas sanar sus corazones. Yo te pido que tú puedas restaurar sus vidas,
Yo te pido que tú puedas libertarlos de las adicciones que están utilizando como una anestesia, de las sustancias que utilizan como una anestesia para su dolor y para llenar el vacío que están sintiendo en sus corazones por la falta de paternidad. Yo te pido, Señor, que tú seas su Padre hoy, puedas abrazarles y puedas sanarles, Señor, sus heridas, puedas afirmarles en su valor y ellos puedan tener contigo no solo una religión más que les llene de conocimientos tal vez, sino que puedan tener contigo realmente una relación como un padre con sus hijos, como los hijos con sus padres. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar nuestros mensajes. Compártelos con tus familiares y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cada video. Dios te bendiga.